Esto no es solo una historia para conseguir clics. Es una dura lección sobre el respeto, las elecciones y el nunca ignorar las señales de alerta. El tintineo de su copa cortó la música. Así fue como empezó. Lindsay, de pie bajo las cálidas luces del patio, iluminada como si fuera la pieza central de su propio espectáculo. Su vestido se ceñía a su cuerpo en todos los lugares correctos. El pelo recogido justo lo suficiente para decir, sin esfuerzo. Aunque yo la había visto pasar 2 horas preparándose. Sonreía demasiado, de esa manera que esconde algo afilado justo detrás de los dientes. Este tipo, dijo, señalándome con un gesto, solía pensar que las rosas del supermercado eran románticas. Pero no se preocupen, ya lo he adiestrado. Las risas no se hicieron esperar. Sus amigas, medio borrachas y llenas de sí mismas, aullaron como si fuera la frase de la noche. Alguien incluso resopló. Vi cómo se alzaban los teléfonos. Alguien lo capturó. Quizás un boomerang, quizás un vídeo real. Solo unos segundos de mi vida enmarcados como el remate de un chiste. No sonreí. No hablé. Sentí que algo profundo y constante me abandonaba. No era ira, ni siquiera vergüenza, solo una puerta dentro de mí que se cerraba. Oye, si todavía estás escuchando y estos momentos te resultan demasiado reales, demasiado familiares, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. El 97% de los oyentes nunca lo hace, pero significa un mundo para el equipo que da vida a estas historias. Muy bien, volvamos a ello. Ella no notó el cambio. No de inmediato. Se volvió hacia sus damas de honor, contó otra historia sobre cómo una vez le preparé el almuerzo en una bolsa de papel como un padre, y volvieron a partirse de risa. La adoraban por esto. Su sarcasmo, su lengua afilada. Pero no sabían cuántas de esas historias habían sido alteradas. Cuántas provenían de momentos que ella solía atesorar, antes de darse cuenta de que reírse de mí le daba más puntos que amarme. Me quedé allí, con una copa de champán sin burbujas y una sonrisa que no sentía. Alguien pasó, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Eres un hombre afortunado». Asentí. No lo corregí. Solo observé a Lindsay desde el otro lado de la guirnalda de bombillas Edison, y supe de alguna manera que nunca volvería a verla igual. Hubo una pausa después del postre. Ella estaba posando con su mejor amiga, ambas haciendo el signo de la paz como adolescentes. El fotógrafo les decía que rieran más, que inclinaran la cabeza, que se tomaran de la mano como si lo sintieran. Fue entonces cuando deslicé el anillo de mi dedo. No monté una escena. Ni sillas arrastradas, ni suspiros ahogados, ni una salida tempestuosa. Solo un paso silencioso tras otro a través de la puerta lateral. Dejé el anillo en su tocador, dejé mi chaqueta en la silla, dejé atrás al hombre al que ella no dejaba de remodelar para su público. Y cuando su risa finalmente se apagó lo suficiente como para que notara que me había ido, ya era demasiado tarde. Estaba a 100 metros, luego a 1 kilómetro, luego desaparecido. Doblé la chaqueta del traje sobre el respaldo de la silla, aquella sobre la que su cazadora vaquera estaba colgada perezosamente, como siempre. Todavía había una marca de pintalabios en la copa de vino que dejó cerca de la cama. El lugar olía a su vela favorita, ámbar y tabaco. Por un segundo, me quedé en el pasillo, justo fuera de nuestro dormitorio. Mi mano descansaba contra el marco. No era vacilación. Era una despedida. El anillo no hizo ningún ruido cuando lo dejé. Pensé que lo haría. Pensé que habría algo cinematográfico en ello. Metal contra madera. Alguna finalidad simbólica. Pero simplemente se quedó allí, en su tocador lacado en blanco, entre un par de pendientes enredados y un frasco de perfume sin abrir que le compré el invierno pasado. No me llevé mucho. Mi bolsa de viaje, la correa del perro, una carpeta de la archivadora con llave, una que ella había olvidado que siquiera teníamos. Dentro estaba el acuerdo prenupcial en el que había insistido, solo por si acaso, había dicho. Las parejas modernas hacen esto ahora. Estaba archivado, firmado, notariado, inquebrantable. Esa era la ironía. Su cuidadosa lógica me había entregado la salida más limpia imaginable. La perra gimió una vez cuando abrí la puerta principal, y luego salió a mi lado como si ya entendiera.
Esto no era solo un paseo. No dejé una nota, no cerré de un portazo, no revisé las cámaras ni la ventana del vecino. Simplemente me subí a la camioneta, cerré el pestillo de la consola central y conduje. Eran 4 horas hasta la cabaña, el tiempo justo para que el silencio se estirara hasta convertirse en claridad. La carretera se estrechó pasada la medianoche. Las gasolineras se convirtieron en árboles. La última señal de radio se cortó en algún lugar antes del último desvío. Y acogí el silencio como a un viejo amigo. Sin cobertura. Esa era parte del atractivo. Sin notificaciones, sin llamadas, sin conversaciones forzadas preguntando qué sentía. Yo sabía lo que sentía. No había rabia, ni una voz rota gritando por qué. Era algo más simple, más frío, como apagar un interruptor y salir de una habitación que se había vuelto demasiado ruidosa durante demasiado tiempo. Cuando los mensajes de texto comenzaron a llegar, dejé que el teléfono vibrara contra el salpicadero hasta que la batería se agotó. Primero fueron 6, luego 13, luego silencio, luego 22. No los leí. En su lugar, observé a mi perra perseguir algo por el borde helado del lago. Me quedé de pie con una taza de café en la mano y el fuego crepitando dentro. El aire de la mañana me dolía en los pulmones de esa manera buena. La que te despierta, te recuerda que no importa cuánto tiempo hayas hecho el tonto, todavía puedes elegir los términos de tu salida. Para la tercera noche, los mensajes habían cambiado. Ya no era solo, ¿dónde estás? Ahora era, podemos hablar, y, no lo entiendo. Pero sí lo entendía. En algún lugar, en la médula de sus huesos, sí lo entendía. Ella había tirado del hilo. Yo solo dejé que el resto se deshiciera. Los primeros días, se lo tomó como un juego. Envió un meme al chat de grupo, una caricatura de un novio a la fuga con la leyenda, volverá en cuanto se dé cuenta de que he cambiado la contraseña del wifi. Se rieron. Al menos las primeras. Britney envió una fila de emojis llorando. Jess respondió con, los hombres, ¿verdad?, y un gif de alguien poniendo los ojos en blanco. Pero luego, nada. Las horas se alargaron. Sin noticias, sin señales de vida. Publicó un selfie antiguo de los dos del otoño pasado. Un campo de calabazas, camisas de franela, hojas detrás de nosotros como una postal, y escribió, extrañando a mi otra mitad. Ya volverá. Solo que no caló. Ni un me gusta de mi familia, ni siquiera un comentario de mi prima, que normalmente le daba doble toque a todo lo que publicaba por costumbre. Entonces comenzaron sus llamadas telefónicas. Llamó a mi hermano primero. Probó con su voz dulce, la que usaba cuando quería un favor o perdón. Oye, ¿has sabido algo de él? Solo quiero asegurarme de que está bien. Él hizo una pausa lo suficientemente larga como para ponerla nerviosa, y luego dijo secamente, sí, he hablado con él. Antes de que pudiera responder, colgó. El siguiente fue Daniel, mi antiguo mentor de la universidad, el que había hablado en nuestra cena de compromiso. Le dejó un mensaje de voz. Él respondió con un mensaje de texto. 5 palabras. No voy a meterme. Lo siento. Su estómago se hizo un nudo. Esa noche, se sirvió una copa de vino y volvió a mirar nuestras fotos de compromiso. La que tenía mi mano en la parte baja de su espalda. La que yo estaba riendo. Riendo genuinamente porque ella susurró algo suave justo antes de que el obturador se disparara. Hizo zoom en mi cara, casi como si pudiera encontrar una pista en ella. Algo que le dijera cómo habíamos llegado hasta aquí. Intentó iniciar sesión en nuestra cuenta de streaming compartida. Sesión cerrada. Nuestra lista de reproducción en Spotify. Desaparecida. Su historial de Venmo mostraba un único pago de mi parte a una cuenta anónima con la etiqueta alojamiento. Sin nota, sin ubicación. Publicó de nuevo, esta vez en su historia, una puesta de sol borrosa con la leyenda, a veces, el silencio lo dice todo. Pero era demasiado vago, demasiado calculado. Comprobó la lista de espectadores 2 veces, y luego 3 más. Mi nombre no aparecía. Más tarde esa noche, cogió su portátil y abrió nuestra hoja de cálculo de planificación de la boda.
Las pestañas parpadeaban ante ella: lista de invitados, distribución de mesas, presupuesto floral. No lloró. Todavía no. Hizo clic en el documento con los contactos de nuestros proveedores e intentó llamar al fotógrafo, quizás para cancelar, quizás para desahogarse. Él respondió, escuchó durante 5 segundos y luego dijo: mira, no quiero meterme en medio de esto. ¿En medio de qué? Fue entonces cuando empezó a darse cuenta. Esto no era un retraso. No era yo lamiéndome las heridas o tratando de asustarla. Esto no era una pausa. Esto era un final, y no del tipo que ella podía gestionar. Cerró su portátil, abrió Instagram. Escribió: si alguien sabe dónde está, por favor, díganle que solo quiero hablar. Lo borró, y luego escribió de nuevo: solo llámame. Pero nunca lo publicó. Incluso ella sabía que eso no ayudaría ahora. No solo había perdido a un prometido. Había perdido su punto de acceso, su público, su pase de backstage a un hombre al que nunca vio de verdad hasta que cayó el telón. El carrusel de fotos apareció un jueves por la noche, justo a la hora en que la gente empieza a navegar con una copa de vino en la mano. 4 fotos. La primera éramos nosotros en un barco en Charleston, su mano en mi pecho, el viento en su pelo. Luego una foto en la playa de Tulum. Una risa borrosa en Nueva Orleans. Finalmente, la de la puesta de sol. Su cabeza contra mi hombro, mis ojos medio cerrados como si no supiera que se estaba tomando la foto. Las eligió con cuidado. Bien iluminadas. Filtros cálidos. Nada lo suficientemente reciente como para mostrar el desmoronamiento. Leyenda: sigo creyendo en el amor. Funcionó por 1 minuto. Los comentarios llegaron como suaves palmaditas en la espalda. Mereces la felicidad pase lo que pase. El amor siempre gana. Te envío abrazos. No sé qué pasó, pero estoy aquí para ti. Luego vino Melissa, dama de honor, amiga de toda la vida. Un poco demasiado observadora, un poco demasiado honesta. Qué gracioso. ¿Te reíste cuando se fue? Solo 7 palabras escondidas entre emojis, pero rompieron el barniz. Al principio, Lindsay no lo vio. Estaba en medio de responder a otra persona. Probablemente un emoji de corazón o algo vago y performativo. Pero entonces notó el número de me gusta. Docenas, luego cientos. Las respuestas debajo crecieron como la pólvora. Espera, ¿qué es esto? Sobre la fiesta de compromiso. Hay un vídeo circulando. Alguien publicó un enlace de TikTok. Una pantalla dividida. A la izquierda, su brindis. La frase sobre las rosas del supermercado. ¿La risa? El sorbo de champán presuntuoso. A la derecha, yo quitándome el anillo, saliendo más allá de las luces sin decir una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta. Por la mañana, Twitter tenía un hilo titulado: cuando el payaso se da cuenta de que el circo se ha ido sin ella. Duro, pero no inexacto. Se filtraron capturas de pantalla del chat de grupo. Sin nombres, pero el tono era obvio. Las bromas, el desdén, la noche en que lo ignoró todo con un «está enfurruñado». Ya se le pasará. Ahora, todo parecía diferente. La gente empezó a cuestionarlo todo. Incluso su leyenda cuidadosamente redactada parecía un cebo. Un comentario decía: creyendo en el amor o tratando de resucitar tu imagen. Otro: creías en el amor cuando lo humillaste delante de 30 personas. No respondió. Tampoco borró la publicación. Eso se vería peor. En su lugar, publicó una historia de ella caminando por un mercado de agricultores, sosteniendo un café que nunca se bebió, con música sonando débilmente de fondo, algo acústico. Esa era su estrategia ahora: fingir que nada había cambiado, que nada se había descontrolado. Pero entonces el florista habló, discretamente. Sin fanfarria, solo una factura cuadrada estándar publicada en su propio Instagram con una pequeña leyenda: depósito cancelado. Reembolso emitido menos la tarifa de diseño no reembolsable. Pagado en su totalidad. Gracias por su comprensión. La gente notó una cosa. El nombre al final, el mío. Yo lo había pagado.
Había cerrado el círculo. No ella. Y fue entonces cuando incluso sus amigos más cercanos dejaron de enviarle mensajes. No porque hubieran elegido un bando, sino porque de repente se dieron cuenta de que ella no era la que se había marchado. Era la que se había quedado, riendo hasta que el silencio a su alrededor se volvió ensordecedor. Comenzó con el silencio, ese tipo que se alarga demasiado para parecer un espacio y empieza a presionar como una consecuencia. Lindsay había pasado años siendo inteligente, encantadora, magnética en salas que nunca tuvo que ganarse. Pero ahora esas mismas salas se habían quedado en silencio y sus herramientas habituales no funcionaban. Pensó que me estaba escondiendo, que esto era una fase, un trato frío que se alargaba más de lo normal, así que pidió ayuda. Una empresa con una página web elegante y testimonios de personas que habían encontrado a hijos perdidos o rastreado a cónyuges infieles por todo el país. Pagó el depósito en su totalidad, luego abrió su portátil y los observó trabajar. Le pidieron acceso a nuestros correos electrónicos. Se los proporcionó. Buscaron borradores de Gmail, un viejo truco que yo usaba para guardar pensamientos que no quería enviar. Rastrearon algunas IPs. Nada actual. Nada útil. Luego, intentó en mi antiguo apartamento, el que vivía antes de que nos mudáramos juntos. El contrato de arrendamiento había estado a mi nombre. Envió flores. La tarjeta decía, si todavía respiras, por favor, solo háblame. El nuevo inquilino lo publicó en Reddit, con la leyenda, entrega de flores de ruptura para el último tipo que vivió aquí. Un poco intenso. Hizo que redirigieran las flores, y luego las canceló por completo. Luego se puso en contacto con mi padre, el mismo hombre del que una vez puso los ojos en blanco por dar las gracias antes de la cena. El que llamó un personaje de comedia de los años 50, cuando pensaba que yo no la escuchaba. El que dijo que olía a humo de leña y a pelo de perro, lo que aparentemente pasa por Colonia en Missouri. Le envió un correo electrónico de todos modos. El mensaje era largo. Dijo que había cometido un error. Dijo que me extrañaba. Dijo que solo quería entender lo que había pasado. Intentó la humildad, algo nuevo para ella. Incluso dijo que vendría a visitar la granja si eso era lo que hacía falta. Él lo leyó, no me lo reenvió, no me llamó, simplemente respondió con una palabra, no. Se quedó mirando la palabra durante 10 minutos, pensando que tenía que haber algo más. Comprobó su cobertura, revisó la bandeja de entrada, la actualizó. Nada. No era solo un rechazo. Era una eliminación. Las mismas manos que una vez le dieron la bienvenida ahora habían cerrado la verja. Esa noche, lloró. No lágrimas ruidosas y performativas como cuando veía películas tristes. Estas eran silenciosas, calientes, feas. Los mensajes de texto que enviaba a mi teléfono se volvieron más erráticos, con marcas de tiempo a las 3 y 4 de la madrugada, luego a las 5 y 19, luego al mediodía del día siguiente, como si espaciarlos los hiciera parecer medidos. Uno de ellos solo decía, lo entiendo. Realmente te has ido. Otro, no dejo de reproducir la forma en que me miraste, como si ya fuera una extraña. Tenía razón. El silencio ya no era un mensaje. Era el nuevo mundo, uno para el que no tenía un mapa. Era solo una entrada de blog, una lectura casual durante su descanso para almorzar, en algún lugar entre los correos electrónicos del trabajo y una ensalada a medio comer. El título decía, 8 diminutas casas escondidas que te harán replantearte la vida a lo grande. Casi lo pasó por alto, pero algo en la miniatura, la inclinación de un techo de cedro contra un fondo nevado, la hizo hacer clic. El artículo era limpio, minimalista, con fotos de madera recuperada, troncos partidos a mano, instalaciones solares fuera de la red. Pero fue la imagen 7 la que la detuvo. Una foto tomada al anochecer, un porche estrecho que rodeaba el frente de una casa de madera, con humo saliendo de la chimenea. Y allí, a la izquierda, casi fuera de cuadro, un hombre a medio paso, de espaldas, con una chaqueta verde oscuro y una gorra de los St. Louis Cardinals muy gastada. Ni siquiera respiró. Simplemente se inclinó más cerca, hizo zoom con 2 dedos hasta que los píxeles se descompusieron. La inclinación de sus hombros. La forma en que la gorra se asentaba baja, ocultando parte de su oreja. Sus manos, callosas,
familiares. Esa postura, equilibrada y tranquila, como si estuviera escuchando algo que la mayoría de la gente nunca oía. Su estómago dio un vuelco. 3 años. 3 largos, secos y silenciosos años. Y ahora esto. Revisó la leyenda del blog. Cabaña construida en el norte de Vermont por artesanos locales. Sostenible y fuera de la red. Coordenadas GPS no reveladas a petición. No le importaba el GPS. Tenía suficiente. La siguiente hora desapareció en un frenesí. Pestañas del navegador, mapas, búsquedas de imágenes. Cruzó patrones de nevadas y directorios de constructores locales. Encontró 2 coincidencias de tejados similares. Le temblaban las manos. Se reportó enferma. Esa tarde, hizo las maletas a las 6. En el aeropuerto, miró la tarjeta de embarque como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. Mientras el avión despegaba, pensó en lo que diría, en cómo explicaría los años de silencio por su parte también. No solo el de él. No se trataba de reavivar la llama. En realidad, no. Se trataba de cerrar un ciclo, o quizás de control, quizás de ambos. El hotel que eligió era el más cercano con acceso en invierno. No le dijo a nadie que se iba. Ni a su madre, ni a su compañera de piso, ni al hombre con el que había estado saliendo casualmente, que todavía pensaba que tenía club de lectura los jueves. Llegó pasada la medianoche, alquiló un coche en un pequeño mostrador atendido por una mujer con manoplas y una parca. Su teléfono no tenía cobertura. Usó las indicaciones impresas que había garabateado en una servilleta en la terminal. Cuando la carretera pasó de asfalto a grava, supo que se estaba acercando. Apagó la calefacción por un momento, bajó la ventanilla y respiró el agudo aroma a pino y leña. En algún lugar más allá de los árboles, más allá del banco de nieve, en el silencio, había una vida que una vez tuvo en sus manos, con demasiada fuerza, con demasiada despreocupación. Y ahora, quizás, estaba lo suficientemente cerca como para ver en qué se había convertido sin ella. El coche entró lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la tierra helada como si nunca hubiera visto un invierno tan honesto. Lo oí antes de verlo. Ese ronroneo desconocido de algo construido para recados de ciudad, no para caminos de montaña. No dejé de blandir el hacha. Al principio no. El tronco se partió con un chasquido limpio. El tipo de sonido que sientes en el pecho. Levanté la vista y allí estaba ella. El pelo perfecto, el maquillaje justo por debajo de lo sutil. Un largo abrigo de lana, una bufanda de diseñador, botas que se empaparían antes de llegar al porche. No estaba hecha para este lugar, y lo sabía. Se quedó allí un segundo, justo fuera del coche, con los brazos cruzados, el aliento visible en el frío, sin temblar, sin hablar, solo tratando de decidir cuál sería su frase de apertura. «Podemos hablar», dijo finalmente. El viento se levantó justo en ese momento. Casi se llevó las palabras antes de que aterrizaran. No respondí. Me volví hacia el siguiente tronco. Bajé el hacha, lento, deliberado. Partir, apilar. Siguiente. La oí exhalar. No era frustración, era algo más suave, quizás tristeza, quizás incredulidad. No se movió hasta que le entregué el termo. Lo había llenado de café una hora antes, no para ella, pero lo serví en 2 tazas de todos modos. Rutina, no amabilidad. Me siguió hasta el porche, cuidadosa con cada paso, como si el suelo pudiera traicionarla también. Me senté en el escalón superior, no le ofrecí la silla. Ella se sentó en la barandilla, con las rodillas juntas, el abrigo ceñido. El vapor salía de la taza en sus manos. «Este lugar es», empezó, y luego se calló. No la ayudé a terminar. Lo intentó de nuevo. Vi la foto, el blog. Asentí una vez. Un silencio se extendió entre nosotros como una tercera persona, más vieja, más sabia, la versión de nosotros que nunca llegó a existir. Pensé que quizás no sé qué querrías hablar, que podríamos simplemente, se detuvo. Las lágrimas llegaron, no de golpe, sino de esa manera lenta y confusa que sorprende incluso a la persona que llora. Sus hombros se encorvaron. Se dio la vuelta, se secó la cara con una mano enguantada que no estaba hecha para secar nada.
Sé que no me merezco esto, dijo. Solo necesitaba verte. La cabaña crujió detrás de nosotros, calentada por el fuego que aún ardía dentro. Tomé un sorbo de café, dejando que el vapor desdibujara los bordes de su cara. Se veía diferente, no más vieja, solo distante, como si la agudeza que solía manejar con tanta facilidad se hubiera embotado por el desuso. No me acerqué a ella, no ofrecí una palabra, porque ya había tenido la conversación que ella esperaba, solo, a lo largo de los años, en el silencio de las tormentas de nieve y el crujido de los troncos al partirse. El cierre no era algo que necesitara de ella. Era algo que yo había construido. Tabla por tabla, elección por elección silenciosa. Ella estaba aquí ahora, claro, pero yo no. En realidad, no. No de la manera que ella recordaba, no de la manera que ella quería. Le pasé la manta del banco del porche. No por sentimiento, solo porque el viento volvía a arreciar. Esperó hasta que el café se enfrió. Habíamos estado sentados en silencio durante casi una hora, el viento susurrando entre los pinos, el ocasional chasquido de la chimenea detrás de nosotros. Se movió una, 2 veces, intentó encontrar mis ojos. Yo mantuve los míos en la línea de nieve, observando a un cuervo picotear algo congelado en el camino. Finalmente, habló. Sobre los depósitos, dijo, como si estuviéramos retomando un hilo que acababa de soltarse, y los proveedores. Tuve que explicarles a mis padres lo que pasó con el dinero, con la lista de invitados, con todo. Seguí sin decir nada. ¿Y la cuenta bancaria?, añadió. No puedo acceder a ella. La conjunta, dice que se cerró en octubre. Esperé. Podía notar que no quería decir la siguiente parte, pero lo haría. Siempre lo hacía. Yo también invertí mucho, dijo. Mi tiempo, mi reputación. La gente piensa que soy la villana de la historia ahora, y eso tiene consecuencias. Esa última palabra quedó flotando en el aire un poco demasiado tiempo. Me levanté, entré. Me vio ir, probablemente pensando que había terminado, o que estaba enfadado, o que me retiraba, pero volví un momento después con la carpeta. Sencilla, delgada, amarilla, del tipo que compras en un paquete de 10 en cualquier farmacia. Se la entregué como si le pasara un menú. Nada dramático. La abrió. Dentro, una copia del acuerdo, fechado, sellado, firmado por ambos, con testigos, archivado. El mismo acuerdo prenupcial del que una vez se rió con una copa de vino, llamándolo, solo una extraña formalidad. Señalé con un dedo enguantado. Lee la sección 4C. La encontró. Sus labios se movieron ligeramente mientras la leía, trazando la frase como si pudiera suavizarse si se leía lentamente. En caso de disolución voluntaria por cualquiera de las partes, todos los activos compartidos volverán al contribuyente de origen. La leyó de nuevo, y luego otra vez, y luego, lentamente, pasó la página para ver su propia firma, fluida y segura, como alguien que pensaba que nunca vería el día en que importara. Su mandíbula se tensó. «¿Planeaste esto?», susurró. No era una pregunta. No asentí. No lo negué. No quedaba nada por confirmar. 3 años es mucho tiempo. Tiempo de sobra para reconstruir, para proteger, para preparar, para aprender a irse de una manera que no te deje sangrando. Se quedó mirando la carpeta como si pudiera morderla. «Lo sabías», dijo, con la voz quebrándose un poco. «¿Incluso entonces?» Serví más café, me volví a sentar. No porque lo quisiera, sino porque le daba a mis manos algo que hacer mientras ella asimilaba la permanencia. No habría citas en los tribunales, ni discusiones prolongadas, ni mediación, ni compromisos, ni una vaga división de la culpa. Los términos eran claros. Los había firmado ella misma. El anillo se había ido. El dinero era mío. El silencio no era un castigo. Era un cierre codificado. Me miró durante mucho tiempo después de eso, como si todavía pudiera encontrar la vieja versión de mí en algún lugar de mi cara. Pero ese hombre se había ido. Había hecho las maletas junto con los extractos bancarios, junto con cada parte de sí mismo que ella una vez ridiculizó. Esto no era una pausa. Era papeleo. Comenzó con un tráiler.
Solo 30 segundos compartidos en Instagram por alguien con quien no había hablado en meses. Nuevo episodio el viernes. Este podría levantar algunas ampollas, decía la leyenda. Hizo clic sin pensar. Reconoció la voz de inmediato. Wes, parte de su antiguo círculo, el tipo de persona que solía reírse demasiado alto de sus chistes y pedir brunch ilimitado como si fuera un deporte de competición. Siempre había sido observador, más agudo de lo que aparentaba. El título la golpeó antes de que el audio siquiera se cargara. No pongas a prueba a un hombre tranquilo. Su estómago se encogió. Se dijo a sí misma que no podía ser sobre ella, no podía ser sobre mí, pero lo era. Comenzó con un suave bucle de piano de fondo, como todos los podcasts serios de ahora. Luego su voz, tranquila, reflexiva, practicada. Quiero hablarles de una noche que presencié hace 3 años. Se suponía que era una celebración, una hermosa fiesta de compromiso. Amigos reunidos bajo guirnaldas de luces, el vino fluyendo, todo perfecto hasta que dejó de serlo. Lo pausó, respiró hondo, volvió a presionar play. Nadie montó un escándalo. No se alzaron voces, pero vi a un hombre escuchar a la mujer que amaba convertirlo en un chiste, en el remate para ganar popularidad. Y luego, sin ninguna escena, sin ningún espectáculo, se marchó. Simplemente se fue. No por drama, sino porque algo se rompió. No dio nombres. No dijo Lindsay. No dijo el mío, pero no hacía falta. Ella se rió, continuó. Y en ese momento, su risa resonó más fuerte que cualquier discusión podría haberlo hecho. Nunca lo he olvidado. Al final del episodio, le temblaban las manos. No fue cruel. No fue vengativo. Eso es lo que lo hizo peor. Fue honesto. Lo enmarcó como una lección sobre la inmadurez emocional, sobre no reconocer cuando el silencio es la respuesta más fuerte que un hombre dará jamás. Lo llamó, el adiós más elegante que había visto jamás. Revisó el recuento de descargas a la mañana siguiente, más de 1 millón. Buscó en Twitter, encontró hilos, comentarios, citas. No pongas a prueba a un hombre tranquilo, era tendencia. Algunos publicaron arte sobre ello, otros contaron sus propias historias. Las mujeres preguntaban, ¿de verdad los hombres se van así sin más? Y los hombres respondían, cientos de ellos, sí, cuando hemos terminado, hemos terminado. Mi nombre no estaba asociado. Mi cara no estaba en la portada. Pero ella lo sabía. Y también todos los que habían estado en esa fiesta. Intentó recuperar la historia, publicó una leyenda vaga unos días después. Siempre hay 2 versiones. Pero la gente ya había decidido cuál sonaba más verdadera. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos comprensivos, otros mordaces. ¿Esto es sobre ti? Vaya, ¿de verdad te reíste cuando se fue? Tía, ¿dejaste escapar a un hombre hecho y derecho? Desactivó los comentarios, luego bloqueó su cuenta. Pero era demasiado tarde. El ajuste de cuentas no había venido de mí. Vino de la verdad que ella había dejado desprotegida la noche en que asumió que nadie estaba observando de cerca. Resultó que alguien había estado observando muy de cerca. Vino sola esta vez. Sin coche de servicio, sin fotos publicadas la noche anterior, sin un atuendo estudiado para señalar que no le importaba. Solo un abrigo negro abotonado hasta arriba, el pelo recogido en algo simple, y unos ojos que parecían haber dejado finalmente de esperar nada a cambio. La nieve se había derretido en su mayor parte para entonces, dejando al descubierto parches de hierba muerta y el suave crujido del suelo del bosque bajo los pies. Oí sus botas antes de verla. Más ligeras esta vez, como si no estuviera segura de si realmente llevaría a cabo los últimos pasos. No llamó a la puerta, solo se quedó en el borde del porche, con los brazos pegados al cuerpo, una carta doblada en una mano que temblaba ligeramente. Abrí la puerta antes de que pudiera hablar. Me tendió el papel. Escribí esto porque sabía que perdería el valor si intentaba decirlo en voz alta. Lo tomé, no lo desdoblé. Ella bajó la mirada, luego la levantó. Su cara estaba al natural. Sin rímel que se corriera. Sin pintalabios que disfrazara la línea apretada en que se había convertido su boca. Me equivoqué, dijo.
Me burlé de algo que no entendía. No dije nada. Solo esperé. Tragó saliva con fuerza. La misma tensión en su mandíbula que recordaba de la noche del brindis. Pero esta vez no había público que encantar, ni cámara esperando ser alimentada. Sostuve la carta a mi lado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Eso fue todo. Sin ira, sin acusación, solo la última puerta que tenía que atravesar. Y ella lo sabía. Parpadeó rápidamente. 1, 2 veces. Porque nunca te defendiste, dijo. Simplemente te fuiste. Sin escena, sin explicación. Dejaste que el silencio hablara por ti. Y la peor parte es que lo hizo. Respiró hondo. Ha estado en mi cabeza desde entonces. Esa mirada en tu cara, el sonido del anillo en el tocador, la forma en que nadie podía contactarte. Seguí pensando que habría una última palabra dramática, una oportunidad para discutir, pero nunca me la diste. Dio un paso atrás, un pequeño movimiento, pero lo vi. Estaba soltando, preparándose para que lo que fuera esto fuera el último contacto. Miré la carta, todavía doblada. No necesito leerla, dije. Su rostro parpadeó, una mezcla de alivio y tristeza. Luego asentí una vez y cerré la puerta en silencio. Sin portazos, sin un discurso final, solo madera contra madera, el sonido de algo terminado. Detrás de mí, el fuego crepitaba. Mi perra se movió en la alfombra, levantando ligeramente la cabeza ante el olor del aire frío. Me quedé allí un momento, sosteniendo la carta sin apretarla en mi mano, luego la dejé caer sobre la mesa. No la quemé. No la enmarqué. Simplemente la dejé existir, como ella lo hizo una vez en mi vida. Presente, pero ya no necesaria.